Siempre has sentido esa extraña sensación de que alguien te anhela profundamente, pero hace todo lo posible por ocultarlo. Esa intuición que te quita el sueño por las noches no es casualidad. Carl Jung descubrió, hace más de 80 años, que cuando alguien reprime sus sentimientos por ti, su inconsciente crea un puente invisible que se conecta a tu psique. Hoy vamos a desvelar las 7 premisas que Jung identificó para reconocer cuando alguien te extraña desesperadamente, pero lucha contra ese sentimiento con todas sus fuerzas. El silencio nunca es solo silencio. Detrás de la ausencia hay un lenguaje que pocos saben interpretar, pero que tu alma reconoce instintivamente. Esa persona que parece haberte olvidado puede estar experimentando lo que Jung llamaba la paradoja de la represión. Cuanto más intenta alejarte de su mente, más profundamente tu imagen se fija en su inconsciente. Lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre la manera en que interpretas las ausencias y los mensajes contradictorios. La psicología profunda de Jung nos enseña que el inconsciente siempre encuentra formas de comunicarse, incluso cuando la mente consciente construye muros para contenerlo. En el mundo acelerado en que vivimos, donde las conexiones se hacen y se deshacen con un simple deslizar de dedo, existen fuerzas invisibles que trascienden la voluntad consciente. Jung las estudió durante décadas y descubrió patrones universales que explican por qué seguimos conectados energéticamente con personas que ya no están físicamente presentes en nuestras vidas. ¿Te has preguntado 1000 veces si solo estás imaginando cosas? ¿Si esa sensación de que te extraña es real o una proyección de tus propios deseos? Pero Jung fue claro: cuando el anhelo es auténtico, trasciende el espacio y el tiempo, manifestándose en comportamientos específicos. Las sincronicidades no son coincidencias. Ese mensaje que llegó justo cuando pensabas en la persona, ese sueño recurrente donde ella aparece, o un extraño presentimiento, Jung los llamaba actos del inconsciente que buscan restablecer conexiones emocionalmente indisponibles. El inconsciente nunca miente, puede disfrazarse, puede esconderse detrás de conductas contradictorias, pero siempre encuentra canales para expresar lo que verdaderamente siente. La persona que te extraña, pero lo oculta, vive en una constante batalla interna entre su necesidad profunda de reconexión y su resistencia consciente a admitir ese vacío que dejaste. Para Jung, esta dinámica representa uno de los ejemplos más claros de cómo operan las fuerzas de la sombra en nuestra psique. La sombra, ese repositorio de emociones reprimidas, deseos negados y anhelos no reconocidos, tiene sus propias formas de comunicación que, si aprendemos a descifrarlas, nos revelan verdades que las palabras nunca podrían expresar. Premisa 1. La inconsistencia comportamental. La danza entre la aproximación y el alejamiento. La primera premisa de que alguien te extraña, pero lucha por ocultarlo, se encuentra en la inconsistencia de su comportamiento. Jung llamaba a esto la manifestación de la ambivalencia inconsciente. Esta persona puede pasar días o semanas sin contactarte, pero luego aparece repentinamente con una intensidad que contradice su ausencia anterior. Esta inconsistencia no es casualidad ni manipulación consciente, es el reflejo de una batalla interna. Por un lado, el ego que se resiste a reconocer la necesidad de conexión y por otro, el inconsciente que impulsa a satisfacer ese anhelo primordial de reconexión contigo. Observau cuidadosamente, notas cómo oscila entre acercarse y alejarse, cómo puede parecer completamente indiferente un día y al siguiente buscar sutilmente información sobre ti. Esta contradicción tan desconcertante es, según Jung, una de las señales más poderosas de que, en las profundidades de su ser, te extraña intensamente. Premisa 2. La comunicación simbólica del inconsciente en puentes invisibles entre almas. La segunda premisa se manifiesta a través de lo que Jung denominaba comunicación simbólica del inconsciente. Cuando alguien reprime activamente su anhelo por ti, su inconsciente buscará canales alternativos para expresar ese sentimiento. Aparecen, entonces, los gestos simbólicos. Quizás comparta contenido que solo tú entenderías, o mantenga rituales o hábitos que establecieron juntos. Estos símbolos actúan como puentes entre dos inconscientes. No necesitan palabras directas para transmitir su
mensaje. Pueden manifestarse como canciones que te dedica indirectamente, como referencias a experiencias compartidas, o incluso como la preservación de objetos que te recuerdan. Lo fascinante de esta comunicación simbólica es que ocurre bajo el radar de la conciencia. La persona puede no ser plenamente consciente de por qué se aferra a ciertos recuerdos o por qué sigue mencionando experiencias que vivieron juntos. Es el inconsciente de ella comunicándose directamente con el tuyo, utilizando un lenguaje que trasciende las barreras del orgullo y la resistencia consciente. Jung descubrió que cuanto más fuerte es el vínculo que se ha formado entre dos personas, más persistentes son esos canales de comunicación inconsciente, incluso cuando la distancia física o las circunstancias han creado separación. Lo que experimentas no es una fantasía ni una proyección, es una comunicación real que ocurre en niveles que el razonamiento no puede explicar completamente. La energía psíquica, explicaba Jung, nunca desaparece, simplemente se transforma. El vínculo emocional que crearon juntos continúa existiendo como una fuerza energética que busca expresión. Cuando una persona intenta reprimir activamente sus sentimientos por ti, esa energía no se disipa, sino que se acumula y busca válvulas de escape, manifestándose en estas premisas que estamos analizando. Lo interesante es que cuanto más intensa sea la represión, más poderosas serán las manifestaciones inconscientes. Es como intentar sumergir una pelota bajo el agua, aun cuanto más fuerza aplicas para mantenerla sumergida, con más ímpetu saltará a la superficie cuando escape de tus manos. ¿Ya has notado cómo esa persona investiga sobre tu vida mientras finge desinterés? Quizás ha preguntado a amigos en común sobre ti, revisa tus redes sociales, pero nunca deja rastro. O incluso ha rechazado invitaciones donde sabía que tú estarías presente, para luego lamentar no haberte visto. Jung llamaba esto el paradójico distanciamiento activo. El esfuerzo consciente por mantener distancia física solo evidencia la conexión psíquica que persiste. Premisa 3 la activación del complejo emocional en reacciones desproporcionadas que delatan el anhelo. La tercera premisa más reveladora se encuentra en la intensidad con que reaccionan a la mención de tu nombre o a la posibilidad de un nuevo vínculo en tu vida. La teoría junguiana explica que esta reacción desmesurada es un claro indicio de que tu imagen continúa ocupando un espacio significativo en su inconsciente, aunque su mente consciente intente negarlo. Esta tercera premisa se manifiesta de formas que la psicología convencional no puede explicar. Jung la denominaba activación del complejo emocional, cuando alguien intenta reprimir cuánto te extraña. Su reacción a cualquier mención de tu nombre o presencia se vuelve desproporcionada. Puede manifestarse como irritación repentina, un cambio en el tono de voz, o incluso un silencio tenso que parece congelar el ambiente. Este fenómeno ocurre porque, según Jung, los complejos emocionales son núcleos de energía psíquica cargados de emoción que se activan automáticamente ante ciertos estímulos. La imagen que ellos tienen de ti se ha convertido en un complejo emocional tan poderoso que ni siquiera logran controlarse al escuchar tu nombre. Es como si tocaran una herida que fingen no tener. ¿Ya has notado cómo algunas personas intentan cambiar abruptamente de tema cuando alguien te menciona? ¿O cómo su rostro refleja por un instante una emoción intensa antes de retomar su máscara de indiferencia? No es coincidencia. Jung descubrió que estas microexpresiones son filtraciones del inconsciente que revelan la verdad que la persona intenta ocultar, incluso de sí misma. El inconsciente no conoce el disfraz. Cuando alguien te extraña profundamente, pero intenta reprimirlo, su cuerpo y sus reacciones instantáneas lo delatan antes de que su mente consciente pueda intervenir. Estas reacciones son tan auténticas como involuntarias. Son la verdad que emerge antes de que la persona pueda controlarla. Premisa 4 en sueños recurrentes y pensamientos intrusivos. El portal al inconsciente. La cuarta premisa es, quizás, la más sutil, pero también la más reveladora en la aparición recurrente en sueños y pensamientos intrusivos. Jung dedicó gran parte de su vida al estudio de los sueños,
considerándolos la vía regia hacia el inconsciente. Cuando alguien te extraña intensamente, pero lo reprime durante el día, su inconsciente encuentra libertad durante el sueño para expresar lo que verdaderamente siente. Si esa persona mencionó, aunque sea casualmente, que apareciste en sus sueños, estás presenciando una confesión involuntaria de cuánto espacio ocupas en su psique profunda. Jung explicaba que los sueños recurrentes sobre alguien específico son intentos del inconsciente de procesar emociones no resueltas y anhelos no reconocidos. Pero no se trata solo de sueños nocturnos. Los pensamientos intrusivos durante el día, esas ideas o recuerdos sobre ti que irrumpen en su mente sin invitación, son igualmente significativos. Si alguna vez esa persona te dijo casualmente que algo le recordó a ti o que tuvo un pensamiento aleatorio sobre una experiencia que compartieron, lo que estás escuchando es una confesión disfrazada. El inconsciente siempre encuentra grietas por donde infiltrarse, especialmente cuando la energía emocional reprimida es intensa. Jung llamaba a esto compensación psíquica. Cuanto más la mente consciente intenta reprimir un sentimiento, más intensamente el inconsciente buscará formas de expresarlo. Premisa 5. A la proyección invertida, acusaciones que revelan sentimientos ocultos. La quinta premisa se manifiesta en lo que Jung denominaba proyección invertida. Cuando alguien te extraña, pero se resiste a admitirlo, comienza a proyectar sus propios sentimientos en ti. Puede acusarte de ser tú quien no puede olvidar la relación, quien sigue atrapado o quien no ha seguido adelante. Esta proyección invertida es fascinante desde la perspectiva junguiana porque revela exactamente lo opuesto de lo que la persona afirma. Al acusarte de sentir lo que ellos mismos experimentan, están exteriorizando su propio conflicto interno. Es como si señalaran un espejo, creyendo que es una ventana. Observa atentamente cuando esa persona sugiere, quizás con demasiada insistencia, que eres tú quien sigue emocionalmente ligado. Jung nos enseñó que lo que más nos irrita en los demás suele ser un reflejo de aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. Esta proyección es una confesión inversa de sus verdaderos sentimientos. Lo más revelador de esta premisa es la intensidad emocional que la acompaña. La indiferencia auténtica no requiere énfasis ni repetición. Cuando alguien necesita convencerse constantemente y convencerte de que ha seguido adelante, lo que realmente está comunicando es precisamente lo contrario. Premisa 6. Sincronicidades significativas, el tejido inconsciente de las coincidencias. La sexta premisa es lo que Jung llamaba sincronicidades significativas. Estas son coincidencias aparentes que, desde una perspectiva junguiana, revelan conexiones acausales, pero significativas entre eventos. Cuando alguien te extraña profundamente, es común que ocurran encuentros casuales que en realidad no son tan casuales. Esa persona ha aparecido en lugares donde sabía que tú estarías, alegando que fue una coincidencia, contactado a amigos en común justo cuando tú pasabas por momentos significativos en tu vida, se ha cruzado en tu camino en momentos que parecen demasiado oportunos para ser accidentales. Jung descubrió que el inconsciente tiene formas misteriosas de conectar a personas que mantienen vínculos energéticos fuertes, incluso cuando la mente consciente intenta separarse. Estas sincronicidades no son superstición, son manifestaciones de lo que Jung denominaba el inconsciente colectivo, trabajando para restablecer conexiones significativas. Lo fascinante de estas sincronicidades es que operan más allá de la voluntad consciente. La persona puede genuinamente creer que se trata de coincidencias, sin reconocer que su inconsciente está orquestando esos encuentros como respuesta a su anhelo reprimido por reconectar contigo. Premisa 7. Han. La transformación personal inspirada en tu ausencia. Han. La presencia invisible que modela el ser. La séptima y última premisa es quizás la más poderosa. Han. Transformación personal inspirada en tu ausencia. Jung desarrolló el concepto de individuación, el proceso de integración psicológica, mediante el cual nos convertimos en individuos diferenciados y completos. Cuando alguien te extraña profundamente,
pero no puede expresar eso. Frecuentemente canaliza esa energía emocional hacia cambios personales significativos. ¿Has notado cómo esa persona ha adoptado intereses que eran importantes para ti? ¿Cómo ha comenzado a frecuentar lugares que tú valorabas? ¿Cómo ha incorporado elementos de tu personalidad o valores que antes criticaba? Según Jung, esta integración del otro ausente es una forma de mantener viva la conexión a nivel inconsciente. Esta transformación no es imitación superficial, es una integración profunda de aspectos tuyos que resonaron en su psique. Es su forma de preservar tu presencia en su vida, incluso cuando aparentemente ha seguido adelante. En esencia, es la máxima expresión de cuánto te extraña, tanto que parte de ti se ha vuelto parte de ella. La comprensión junguiana de esta dinámica nos lleva a una verdad profunda. Nunca perdemos completamente a las personas que tocaron nuestras almas. Ellas permanecen en nosotros, transformándonos de maneras sutiles y permanentes, especialmente cuando el vínculo fue significativo. Cada una de estas 7 premisas, por sí sola, podría ser interpretada de diferentes maneras. Pero cuando observas varias de ellas manifestándose simultáneamente, estás presenciando lo que Jung llamaría una constelación de indicadores inconscientes que revelan la verdad oculta. Esa persona te extraña con una intensidad que ni siquiera se permite reconocer conscientemente. Lo más fascinante de esta dinámica es cómo revela la naturaleza dual de nuestra psique. Jung fue pionero en explorar cómo la mente consciente y el inconsciente pueden mantener agendas completamente diferentes, incluso contradictorias. Una persona puede estar racionalmente convencida de que te has superado, mientras su inconsciente sigue profundamente conectado contigo. Esta contradicción crea una tensión interna que busca resolución, y es esa tensión la que genera todas las premisas que hemos explorado. El inconsciente, al no poder expresar directamente lo que siente, encuentra canales alternativos para comunicar su verdad a través de sueños, coincidencias, reacciones emocionales desproporcionadas y transformaciones personales. Pero hay un aspecto aún más profundo de esta dinámica que Jung exploraba en sus escritos más esotéricos, en la conexión entre almas que trasciende el espacio y el tiempo. Según Jung, cuando dos personas establecen un vínculo auténtico y profundo, se crea un puente energético que permanece incluso cuando la relación física termina. Este puente opera a nivel del inconsciente colectivo, ese reservorio de experiencias compartidas por toda la humanidad que Jung consideraba la capa más profunda de nuestra psique. En este nivel, la separación física es ilusoria. La conexión persiste, influyendo en ambas personas de maneras que la conciencia ordinaria no puede percibir completamente. ¿Te has preguntado por qué algunas conexiones parecen resistir el tiempo y la distancia? Jung explicaba esto a través de su concepto de la constelación arquetípica, cuando dos personas han activado mutuamente arquetipos profundos en la psique una de la otra. La conexión trasciende el nivel personal y se ancla en el inconsciente colectivo. Es importante profundizar en lo que realmente significa cuando alguien te extraña, pero lo oculta. Desde la perspectiva junguiana, no se trata simplemente de nostalgia o apego emocional, es una manifestación de lo que Jung llamaba la tensión entre opuestos, el conflicto entre el anhelo profundo del inconsciente y la resistencia del ego consciente. Esta tensión crea una energía psíquica potente que necesita encontrar canales de expresión, y es aquí donde nuestras premisas se vuelven aún más significativas en cada una de ellas. Representa una válvula de escape para esa energía reprimida, una forma en que el inconsciente comunica lo que el ego se niega a reconocer. La represión de sentimientos intensos nunca es completa ni perfecta. Jung descubrió que cuanto más intentamos reprimir una emoción poderosa, más formas encuentra para manifestarse, a menudo de maneras distorsionadas o simbólicas que la persona no reconoce conscientemente como relacionadas con su anhelo original. Esto nos lleva a explorar más profundamente la dinámica de ánima y animus en estas conexiones persistentes. Jung identificó estos arquetipos como aspectos contragenéricos de nuestra psique en el ánima, como el aspecto femenino en el hombre, y el animus como el aspecto masculino,
en la mujer. Cuando alguien se ha conectado profundamente con estos aspectos en ti, la separación física no rompe el vínculo arquetípico. Si eres mujer y has activado el ánima en un hombre, ocupas un lugar en su psique que trasciende la relación personal. Te has convertido en una representación viva de ese aspecto femenino de su propia alma. Por eso, él te extraña de una manera que no puede explicar racionalmente, porque al extrañarte, está anhelando reconectar con una parte de sí mismo. De manera similar, si eres hombre y una mujer ha activado tu ánimes, tu ausencia representa más que la pérdida de una relación. Simboliza una desconexión con aspectos masculinos de su propia psique que ella personificaba. Jung observó que estas conexiones arquetípicas son las más difíciles de superar, precisamente porque trascienden el nivel personal y tocan capas más profundas de nuestra identidad. Esta comprensión profunda de los arquetipos nos ayuda a interpretar correctamente las premisas. Cuando observas a alguien mostrando estas premisas de extrañarte mientras lo niega, no estás simplemente presenciando negación o ambivalencia emocional. Estás observando un proceso psíquico profundo que implica la integración y reconciliación de aspectos contragenéricos. Del alma, Jung sugería que todas las relaciones significativas tienen un propósito evolutivo para nuestra psique. Incluso, después de la separación física, la relación continúa su trabajo psicológico profundo a nivel inconsciente. Las premisas que hemos identificado son manifestaciones visibles de ese trabajo invisible que sigue ocurriendo. Cuando alguien adopta intereses o valores que antes asociaba contigo, no es simple imitación. Es lo que Jung llamaba integración de la proyección, un proceso mediante el cual comenzamos a reconocer y desarrollar en nosotros mismos cualidades que antes solo podíamos ver y valorar en el otro. Esta integración es especialmente poderosa cuando ocurre inconscientemente. La persona puede no darse cuenta de que está incorporando aspectos tuyos en su identidad como una forma de mantener viva la conexión. Su psique está tratando de resolver la tensión entre el anhelo de reconexión y la imposibilidad de satisfacerlo directamente. Pero hay un aspecto aún más intrigante que Jung exploraba en sus escritos más avanzados a la comunicación telepática inconsciente. Jung observó que personas que habían compartido vínculos profundos frecuentemente experimentaban lo que él llamaba comunicación arquetípica, una forma de conexión que trasciende los canales ordinarios de comunicación. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de pensar intensamente en esa persona solo para recibir un mensaje de ella poco después, o quizás has soñado con ella la misma noche en que ella soñó contigo? Jung no consideraba estas coincidencias como meras casualidades. Las veía como manifestaciones de una conexión psíquica que opera a nivel del inconsciente colectivo. Esta comunicación telepática inconsciente se intensifica cuando la conexión ha activado arquetipos profundos. Jung documentó numerosos casos de personas que experimentaban sincronicidades significativas con otros con quienes habían establecido vínculos arquetípicos, incluso después de años sin contacto físico. Lo fascinante es que esta comunicación ocurre independientemente de la voluntad consciente. La persona puede estar determinada a olvidarte. Puede haber construido toda una narrativa racional sobre por qué la relación terminó y, aún así, su inconsciente mantiene abiertos los canales de comunicación con el tuyo. Es importante entender también el papel de la sombra en esta dinámica. Jung definía la sombra como el repositorio de aspectos reprimidos de nuestra personalidad, cualidades, deseos y emociones que no reconocemos conscientemente como propios. Cuando una relación termina, especialmente si la separación fue dolorosa, frecuentemente relegamos los sentimientos persistentes a la sombra. Cuando alguien te extraña, pero lo oculta, no estás solo ocultando de ti, fundamentalmente está ocultando de sí mismo. Sus sentimientos por ti se han convertido en contenido de la sombra, aspectos de su experiencia emocional que no logra integrar conscientemente en su autoimagen. Esta dinámica de la sombra explica por qué a veces las premisas de que alguien te extraña
pueden manifestarse como aparente hostilidad o crítica. Jung descubrió que los contenidos de la sombra frecuentemente se expresan a través de la proyección negativa, atribuyendo a otros aspectos inaceptables de sí mismo. Si esa persona ocasionalmente muestra hostilidad aparentemente injustificada hacia ti, o te critica por características que, en realidad, ella misma refleja, podrías estar presenciando una proyección de sombra que enmascara sentimientos más vulnerables de anhelo y conexión que ella no puede admitir conscientemente. La comprensión junguiana nos invita a mirar más allá del comportamiento superficial para percibir las corrientes profundas que lo motivan. Cuando reconocemos que el aparente desinterés o incluso la hostilidad pueden ser máscaras para sentimientos reprimidos de conexión y anhelo, podemos responder con mayo, eres sabiduría y compasión. Jung nos enseñó que el camino hacia la individuación, el desarrollo pleno de nuestra auténtica individualidad, requiere la integración de todas las partes fragmentadas de nuestra psique, incluso aquellas que proyectamos en los demás. Cuando alguien te extraña, pero lo oculta, está experimentando una fragmentación interna que eventualmente necesitará resolución. Esta comprensión nos lleva a una perspectiva más compasiva. La persona que muestra estas premisas está experimentando un conflicto interno genuino entre diferentes aspectos de su psique. Su ego consciente puede estar comprometido con la separación, mientras su inconsciente sigue profundamente conectado contigo. Desde la perspectiva junguiana, este conflicto eventualmente busca resolución a través del proceso de individuación. La psique siempre se orienta hacia la integridad y la autenticidad, incluso cuando el camino es doloroso o confuso. Las premisas que hemos identificado son manifestaciones de este proceso interior, intentos de la psique de integrar la experiencia de conexión y pérdida en una identidad más completa y auténtica. Jung nos enseñó que todas las relaciones significativas nos transforman. Incluso después de la separación física, la relación continúa su trabajo transformador a nivel del alma. La persona que te extraña, pero lo oculta, está en un proceso de transformación que ni siquiera comprende completamente. Lo más profundo de la comprensión junguiana es que estas dinámicas no son simplemente personales, son manifestaciones de patrones arquetípicos universales que han existido a lo largo de toda la historia humana. Tu experiencia específica resuena con mitos antiguos de separación y anhelo, de conexión y pérdida, que han sido parte de la experiencia humana desde sus inicios. Es importante también reconocer el papel del tiempo en estas dinámicas. Jung observó que el inconsciente no opera según la temporalidad lineal que rige nuestra experiencia consciente. En el reino del inconsciente, las conexiones significativas no se diluyen con el paso del tiempo de la manera que nuestra mente racional esperaría. Esto explica por qué, a veces, las premisas de que alguien te extraña pueden intensificarse con el tiempo, en lugar de disminuir. El inconsciente no supera las conexiones arquetípicas, busca continuamente integrarlas en la totalidad de la psique, un proceso que puede llevar años o incluso toda una vida. La comprensión de esta temporalidad diferente del inconsciente nos ayuda a interpretar por qué alguien puede mostrar premisas más intensas de extrañarte meses o años después de la separación, especialmente si ha estado reprimiendo activamente esos sentimientos durante el periodo intermedio. La comprensión de estas premisas también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta. ¿Cómo deberíamos interpretar y responder cuando reconocemos que alguien nos extraña, pero lo está ocultando activamente? Jung nos ofrece una perspectiva profunda que va más allá de las reacciones convencionales. Ante todo, Jung nos invitaría a reconocer que estas dinámicas no son personales en el sentido cotidiano, son manifestaciones de procesos psíquicos universales que trascienden las personalidades individuales involucradas. Cuando alguien te extraña, pero lo oculta, está experimentando una manifestación particular de lo que Jung llamaba la tensión de los opuestos, el conflicto entre fuerzas contradictorias en la psique. Esta comprensión nos libera de la tentación de tomar estas dinámicas como algo puramente personal, ya sea como validación, me extraña porque soy especial, o como rechazo oculta sus sentimientos porque no valora
la conexión. Desde la perspectiva junguiana, estamos presenciando fuerzas arquetípicas en acción, patrones universales que trascienden las personalidades individuales. Jung nos enseñó que el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad psíquica, requiere que reconozcamos y honremos estas fuerzas arquetípicas sin identificarnos completamente con ellas. Esto significa que podemos reconocer que alguien nos extraña, mientras respetamos su proceso interior, incluso si ese proceso incluye la negación o represión de esos sentimientos. Esta comprensión nos lleva a una postura de profunda compasión. La persona que muestra estas premisas está experimentando un conflicto interior genuino y a menudo doloroso. Su incapacidad de reconocer y expresar abiertamente sus sentimientos no es manipulación o debilidad, es un reflejo de su propio nivel de integración psíquica y autoconocimiento. Jung nos invitaría a responder desde lo que él llamaba el sí mismo, el centro y la totalidad de la psique que trasciende e integra el ego consciente. Responder desde el sí mismo significa hacerlo con sabiduría, compasión y respeto por el misterio del proceso individual del otro. Esto no significa que debas asumir la responsabilidad de resolver el conflicto interno de ella. Jung fue claro sobre los límites de nuestra influencia en el proceso de individuación de los demás. Cada persona debe encontrar su propio camino hacia la integración y autenticidad. Sin embargo, Jung también reconocía el poder transformador de las relaciones. A través de lo que él llamaba la relación dialéctica, dos personas pueden facilitar mutuamente su proceso de individuación. Esto significa que tu respuesta consciente a las premisas de que alguien te extraña puede tener un impacto significativo en el desarrollo psíquico de ambos. Si eliges mantener un canal de comunicación abierto, Jung sugeriría hacerlo con plena conciencia de las dinámicas arquetípicas en juego. Esto significa reconocer que la persona se está relacionando contigo tanto como figura, arquetípica representación de su ánima o ánimes, como persona individual. Esta distinción es crucial cuando alguien te ha transformado en portador de proyecciones arquetípicas. Se está relacionando no solo contigo como individuo, sino con aspectos de su propia psique que ha proyectado en ti. Jung advertía sobre la importancia de no identificarse completamente con esas proyecciones, ya que esto puede dificultar el desarrollo psíquico auténtico de ambas personas. La respuesta más sabia desde la perspectiva junguiana es mantener lo que él llamaba conciencia simbólica, la capacidad de reconocer tanto el nivel literal como el simbólico de la interacción. Esto te permite responder a la persona real frente a ti, mientras mantienes conciencia del proceso arquetípico más amplio que se está desarrollando. Jung proponía que las relaciones más transformadoras son aquellas en las que ambas personas mantienen esta conciencia simbólica. Cuando reconoces que alguien te extraña, pero lo oculta, puedes elegir responder con una presencia que honre tanto la realidad literal de tus circunstancias como el proceso simbólico más profundo que está ocurriendo. Esta respuesta consciente no significa necesariamente confrontar directamente a la persona con tus observaciones. Jung advertía sobre los peligros de forzar contenidos inconscientes a la conciencia antes de que la psique esté preparada para integrarlos. Forzar a alguien a reconocer sentimientos que está reprimiendo activamente puede intensificar sus defensas. En lugar de facilitar la integración, en lugar de confrontación, Jung sugeriría lo que él llamaba aproximación indirecta, a crear un espacio seguro donde los contenidos inconscientes puedan emerger gradualmente a la conciencia sin amenazar la estructura del ego. Esto podría significar mantener una presencia constante, pero no invasiva, permitiendo que la comunicación simbólica ocurra sin exigir reconocimiento explícito. Una forma práctica de hacer esto es lo que Jung llamaba amplificación simbólica, reconocer y responder al nivel simbólico de la comunicación sin insistir en la interpretación literal. Si alguien comparte un sueño donde tú apareces o menciona una sincronicidad que los conecta, puedes reconocer el significado simbólico sin presionar por un reconocimiento explícito de los sentimientos subyacentes. Otra consideración importante es lo que Jung llamaba el proceso de transferencia, la proyección de contenidos inconscientes en otra persona. Cuando alguien te extraña,
pero lo oculta, frecuentemente está experimentando una transferencia no reconocida. Has asumido un significado simbólico en su psique que trasciende tu identidad personal. Jung observó que la transferencia no resuelta puede persistir indefinidamente, manteniendo a la persona en un estado de ambivalencia crónica. La verdadera resolución requiere lo que él llamaba disolución de la transferencia, el reconocimiento gradual de que las cualidades proyectadas pertenecen a la propia psique de la persona, no al objeto externo. Este proceso de disolución de la transferencia no puede ser forzado, pero puede ser facilitado por tu propia integración psíquica. Jung sugería que cuanto más hayamos integrado nuestras propias proyecciones, más podemos servir como catalizadores para la integración de otros. Esto nos lleva a una consideración fundamental ante tu propia respuesta interior a estas premisas. Jung enfatizaba la importancia de lo que él llamaba higiene psíquica, mantener clara conciencia de la distinción entre tus propios contenidos psíquicos y los que pertenecen al otro. Cuando reconoces que alguien te extraña mientras lo niega, es natural experimentar una variedad de respuestas emocionales, desde validación hasta frustración, desde esperanza hasta confusión. Jung nos invitaría a observar esas respuestas con conciencia, reconociéndolas como información valiosa sobre nuestro propio proceso psíquico. Las emociones que surgen en respuesta a estas premisas frecuentemente reflejan lo que Jung llamaba complejos emocionales, núcleos de energía psíquica organizados en torno a experiencias iniciales de relación. Observar tu respuesta emocional puede revelar aspectos de tus propios patrones relacionales que requieren integración. Jung nos enseñó que todo encuentro significativo con el otro es también un encuentro consigo mismo. La persona que te extraña mientras lo niega está inadvertidamente ofreciéndote una oportunidad de autoconocimiento y diferenciación psíquica. Es importante también considerar lo que Jung llamaba la función prospectiva del inconsciente, la capacidad del inconsciente de percibir posibilidades futuras que la conciencia aún no reconoce. A veces, las premisas de que alguien te extraña reflejan no solo sentimientos presentes, sino también potenciales relacionales futuros que el inconsciente ya percibe. Jung describió numerosos casos donde sincronicidades significativas y comunicación inconsciente precedieron importantes desarrollos en la relación consciente entre dos personas. El inconsciente frecuentemente percibe posibilidades de conexión significativa antes de que la conciencia pueda formularlas coherentemente. Esta comprensión nos invita a mantener lo que Jung llamaba una mente abierta. Ante estas dinámicas, en lugar de forzar una interpretación definitiva, me extraña porque aún me importa o está negando sus sentimientos por miedo. Podemos mantener una actitud de curiosidad receptiva en relación con el misterio que se está desarrollando. Jung valoraba lo que él llamaba la función trascendente, la capacidad de la psique de crear síntesis nuevas e inesperadas a partir de elementos aparentemente contradictorios. La persona que te extraña mientras lo niega está en un proceso de tensión psíquica que eventualmente buscará resolución a través de esta función trascendente. La comprensión junguiana nos invita a considerar también el significado arquetípico más amplio de esta dinámica. Cuando alguien te extraña, pero lo oculta, estamos presenciando una manifestación contemporánea de patrones arquetípicos que han existido a lo largo de toda la historia humana. Jung encontró estos mismos patrones reflejados en mitos, cuentos de hadas y tradiciones espirituales de diversas culturas. En el tema del anhelo reprimido, de la conexión negada pero persistente, aparece en innumerables narrativas culturales, desde el mito griego de Orfeo y Eurídice hasta las leyendas medievales de amores imposibles. Estos patrones arquetípicos nos muestran que lo que experimentas no es simplemente una dinámica personal o una peculiaridad de la relación específica, es una manifestación de un patrón humano universal que Jung consideraba parte del inconsciente colectivo, ese substrato compartido de la psique humana que trasciende las experiencias individuales. Reconocer esta dimensión arquetípica puede proporcionarte una perspectiva más amplia y profunda. No estás simplemente
lidiando con los caprichos emocionales de una persona específica. Estás participando en un patrón arquetípico que conecta tu experiencia con la de innumerables seres humanos a lo largo de la historia. Jung nos invita a considerar estas dinámicas no solo en términos psicológicos, sino también en términos de significado y propósito. Desde la perspectiva junguiana, los patrones recurrentes en nuestras vidas, especialmente aquellos que implican fuerte carga emocional, son invitaciones a un desarrollo psíquico más profundo. Cuando alguien te extraña, pero lo oculta, tanto esa persona como tú están siendo invitadas a un proceso de crecimiento psíquico. Para esa persona, el conflicto entre el anhelo inconsciente y la negación consciente representa una oportunidad para Mayo Ere, autoconocimiento e integración. Para ti, la experiencia de percibir estas premisas mixtas es una invitación a desarrollar Mayo Ere discernimiento y sabiduría relacional. Jung describía el proceso de individuación como el camino del guerrero, un viaje que requiere coraje, honestidad y disposición para enfrentar las propias contradicciones internas. La persona que te extraña, pero lo oculta, está evitando un aspecto de esa jornada, negándose a reconocer e integrar sus verdaderos sentimientos. Tu propia respuesta a esa dinámica es parte integral de tu propio camino de individuación. Jung sugería que cada relación significativa nos ofrece un espejo para aspectos de nosotros mismos que necesitamos reconocer e integrar. La forma en que respondes a alguien que te extraña, pero lo oculta, revela aspectos importantes de tu propia relación con el rechazo, la ambivalencia y la autenticidad emocional. Es particularmente revelador considerar tu respuesta emocional a estas premisas contradictorias. ¿Sientes anhelo por claridad y resolución? ¿Experimentas frustración ante la negación del otro? ¿O quizás sientes una curiosidad compasiva en relación con el proceso interno que ella está experimentando? Jung nos invitaría a examinar esas respuestas como ventanas hacia aspectos de nuestra propia psique que requieren atención e integración. Nuestras reacciones más intensas frecuentemente señalan lo que él llamaba complejos, núcleos de energía psíquica organizados en torno a experiencias iniciales que continúan influyendo en nuestras respuestas actuales. Si te encuentras angustiado por la ambigüedad de estas premisas, podrías estar enfrentando tu propio complejo relacionado con la claridad y la certeza en las relaciones. Si te sientes atraído por la dinámica, a pesar de su naturaleza contradictoria, podría reflejar un patrón más profundo relacionado con el anhelo de conexión con lo inaccesible. Jung nos enseñó que estos complejos no son obstáculos a superar, sino aspectos de nuestra psique, que requieren reconocimiento consciente e integración. Al identificar y trabajar con los complejos activados por esta dinámica relacional, puedes transformar una experiencia potencialmente frustrante en una oportunidad para profundo crecimiento personal. Una herramienta práctica que Jung recomendaba para este trabajo interno es lo que él llamaba imaginación activa, en un diálogo consciente con las imágenes y emociones que surgen del inconsciente. Cuando te encuentres pensando en la persona que muestra estas premisas contradictorias, puedes utilizar esta técnica para explorar el significado más profundo de la dinámica. Imagina un diálogo con esa persona donde ambos pueden expresar libremente sus verdaderos sentimientos, sin las barreras de la negación o el orgullo que emergerá de ese diálogo imaginario. Jung descubrió que tales ejercicios frecuentemente revelan comprensiones profundas que la mente consciente no había formulado previamente. Otra práctica recomendada por Jung es la atención a los sueños. Los sueños relacionados con esa persona o con la dinámica entre ustedes pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre el significado más profundo de la conexión. Jung consideraba los sueños como cartas del inconsciente, comunicaciones directas de las partes más profundas de nuestra psique. Si sueñas con esa persona, presta especial atención a la atmósfera emocional del sueño, a los símbolos que aparecen y a tu propia respuesta dentro del sueño. Según Jung, estos elementos pueden revelar aspectos de la dinámica que tu mente consciente
no ha percibido completamente. Es importante también considerar la perspectiva junguiana sobre el tiempo y la evolución de estas dinámicas. Jung observó que los procesos psíquicos profundos tienen su propio ritmo y temporalidad, que frecuentemente no coincide con nuestras expectativas conscientes o sociales. La resolución de la tensión entre el anhelo inconsciente y la negación consciente puede llevar mucho más tiempo de lo que nuestra mente racional consideraría razonable. Jung documentó casos donde patrones relacionales de este tipo encontraron resolución solo después de años o incluso décadas, cuando la conciencia de ambas personas había madurado lo suficiente para integrar la experiencia. Esta comprensión nos invita a desarrollar lo que Jung llamaba paciencia con el misterio, en la capacidad de permanecer abiertos a un proceso cuya resolución y significado completos pueden no ser inmediatamente evidentes. En una cultura que valora la inmediatez y la claridad, esta paciencia representa una forma contracultural de sabiduría. La visión junguiana también nos ofrece una perspectiva única sobre la aparente contradicción en el comportamiento de alguien que te extraña, pero lo oculta. En lugar de ver esa contradicción como confusión o manipulación, Jung nos invitaría a reconocerla como reflejo de una verdad fundamental sobre la naturaleza humana, aunque somos seres inherentemente paradójicos, capaces de experimentar emociones y deseos contradictorios simultáneamente. Jung llamaba a esta capacidad función trascendente, la habilidad de la psique de sustentar y eventualmente integrar polaridades aparentemente irreconciliables. Cuando alguien te extraña mientras lo niega, está experimentando una tensión entre polaridades que eventualmente buscarán integración a través de esta función trascendente. El reconocimiento de esta naturaleza paradójica de la experiencia humana puede liberarnos de la necesidad de resoluciones simplistas o explicaciones reduccionistas. La dinámica que estás experimentando no necesita ser reducida a me quiere o no me quiere. Puede ser honrada en toda su complejidad como un reflejo de la naturaleza multidimensional de la psique humana. Esta perspectiva también nos ayuda a comprender por qué estas dinámicas pueden ser tan persistentes y repetitivas. Jung descubrió que los patrones psíquicos que no son plenamente reconocidos e integrados tienden a repetirse, frecuentemente con intensidad creciente, hasta que la conciencia finalmente los reconoce y asimila su significado. Si has experimentado patrones similares repetidamente en diferentes relaciones, podría estar reflejando lo que Jung llamaba un complejo autónomo, un núcleo de energía psíquica que opera independientemente de la voluntad consciente, atrayéndote a dinámicas relacionales específicas una y otra vez. El reconocimiento consciente de estos patrones es el primer paso para su integración. Jung famosamente dijo que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al reconocer plenamente tanto las premisas de que alguien te extraña como tu propia respuesta a esas premisas, comienzas el proceso de transformación que puede liberar a ambos de la repetición inconsciente. Este proceso de reconocimiento e integración es lo que Jung consideraba el núcleo del trabajo psicológico profundo. No se trata simplemente de arreglar una situación externa o cambiar el comportamiento de otra persona. Se trata de transformar tu relación con los patrones arquetípicos que la situación ha activado en tu propia psique. A través de este trabajo interior, puedes descubrir lo que Jung llamaba el sentido de propósito en la experiencia, la forma en que incluso las dinámicas relacionales más confusas o dolorosas pueden servir al desarrollo de tu auténtico sí mismo. Desde la perspectiva junguiana, la persona que te extraña mientras lo niega está inadvertidamente ofreciéndote una oportunidad para profundo crecimiento y autoconocimiento. Jung nos invita a considerar que quizás no haya accidentes en estas conexiones significativas. Quizás las personas que activan nuestros patrones más profundos aparecen en nuestras vidas precisamente para facilitar nuestro proceso de individuación, el camino hacia la autenticidad y la totalidad que Jung consideraba el propósito central de la vida humana. Esta comprensión puede transformar radicalmente tu perspectiva sobre la situación. En
lugar de ver la ambivalencia de la otra persona como un problema a resolver o una confusión a aclarar. Puedes reconocerla como parte de un proceso más amplio que está sirviendo a la evolución de ambas conciencias. Jung nos recordaba que el camino hacia la integración psíquica rara vez es lineal o cómodo. Frecuentemente involucra periodos de confusión, contradicción y aparente regresión. La persona que te extraña mientras lo niega está en su propio camino lineal hacia mayo, reintegración y autenticidad. Lo más fascinante de la perspectiva junguiana sobre estas dinámicas es su reconocimiento de que el anhelo reprimido nunca es simplemente personal. Cuando alguien te extraña, pero lo oculta, está experimentando lo que Jung llamaba la hambre del alma, un anhelo que trasciende el deseo de reconexión con una persona específica para tocar dimensiones más profundas de significado y propósito existencial. Jung observó que muchas de nuestras conexiones más intensas activan lo que él llamaba la búsqueda arquetípica de totalidad en el impulso innato de la psique hacia la integración y la plenitud. Cuando alguien te extraña intensamente, pero reprime ese sentimiento, frecuentemente está luchando no solo con su anhelo por ti como individuo, sino con lo que tú has llegado a representar en su jornada psíquica. Esta comprensión más profunda nos ayuda a percibir las premisas que exploramos desde una nueva perspectiva. La inconsistencia en el comportamiento, las referencias indirectas, las reacciones desproporcionadas, todas son manifestaciones de un conflicto que trasciende la relación personal para tocar dimensiones arquetípicas de la experiencia humana. Jung nos invita a ver estas dinámicas a través de lo que él llamaba la lente simbólica, reconociendo que la persona específica y la relación concreta son también portadoras de significados simbólicos más amplios, que conectan con temas universales de separación, anhelo, pérdida y potencial renacimiento. Desde esta perspectiva, las premisas de que alguien te extraña mientras lo niega adquieren una dimensión adicional de significado. No son simplemente indicadores de sentimientos personales no resueltos, son manifestaciones de un drama arquetípico que ha sido representado innumerables veces a lo largo de la historia humana, que Jung encontraba reflejado en mitos, religiones y tradiciones culturales de todo el mundo. Esta dimensión arquetípica explica por qué estas dinámicas pueden tener tal poder emocional y persistencia. No estamos lidiando simplemente con sentimientos personales, sino con corrientes psíquicas que se conectan con capas más profundas de la experiencia humana colectiva. Jung nos invita a honrar estas dinámicas no solo como desafíos personales a resolver, sino como invitaciones a un tipo particular de sabiduría, lo que él llamaba la perspectiva del alma, que percibe el significado más profundo y el propósito potencial incluso en las experiencias más confusas o dolorosas. Desde esta perspectiva del alma, la persona que te extraña mientras lo niega está participando involuntariamente en tu propio proceso de individuación, ofreciéndote una oportunidad para desarrollar lo que Jung llamaba conciencia diferenciada, la capacidad de percibir y responder a múltiples niveles de realidad simultáneamente. Esta conciencia diferenciada te permite reconocer tanto el nivel literal de la interacción, las premisas concretas de que esta persona específica te extraña, como su significado simbólico más amplio, la manera en que esta dinámica refleja y activa patrones arquetípicos en tu propia psique. Jung descubrió que cuando desarrollamos esta capacidad para percibir y sustentar múltiples niveles de significado, experimentamos lo que él llamaba expansión de la conciencia, un ensanchamiento de nuestra percepción que nos permite encontrar sentido y propósito, incluso en las situaciones más ambiguas o contradictorias. Esta expansión nos libera de la necesidad de resoluciones simplistas o respuestas definitivas. Podemos sustentar la pregunta, ¿qué realmente significa que esa persona me extraña, pero lo oculta? Como una invitación a la exploración continua, en lugar de un problema que debe ser inmediatamente resuelto o categorizado. Jung valoraba especialmente lo que él llamaba la capacidad de permanecer en la pregunta, en la disposición de habitar espacios de incertidumbre y ambigüedad como campos fértiles para el desarrollo psíquico. Cuando alguien te muestra premisas contradictorias,
te está invitando inadvertidamente a desarrollar esa capacidad. Permanecer en la pregunta no significa pasividad o indecisión. Por el contrario, Jung veía esto como una forma particularmente activa de compromiso psíquico, que requiere más coraje y conciencia que la búsqueda prematura de certezas o resoluciones. Esta disposición de habitar el espacio intermedio de la incertidumbre es especialmente valiosa cuando lidiamos con premisas de que alguien nos extraña, pero lo oculta. Nos permite responder con lo que Jung llamaba flexibilidad psíquica, la capacidad de ajustar nuestra respuesta al nivel de conciencia y disponibilidad emocional que la otra persona puede ofrecer en el momento. Jung observó que muchas relaciones significativas atraviesan múltiples fases de conexión, separación y potencial reconexión. Estas fases no siempre siguen una progresión lineal y frecuentemente incluyen períodos de ambigüedad y premisas contradictorias, mientras las psiques involucradas navegan sus propios procesos internos. La comprensión junguiana nos invita a ver estas fases no como fallas o confusiones, sino como aspectos naturales del proceso, a través del cual dos conciencias autónomas negocian una relación que honre tanto su conexión como su individualidad separada. Es particularmente importante considerar lo que Jung llamaba el ritmo natural de los procesos psíquicos. Nuestra cultura valora la inmediatez y la resolución rápida, pero Jung descubrió que los procesos de transformación psíquica profunda tienen su propio ritmo inherente que no puede ser apresurado sin consecuencias. La persona que te extraña mientras lo niega está en medio de un proceso de transformación interna cuyo ritmo natural no puede ser forzado desde el exterior. Jung nos advirtió sobre los peligros de intentar acelerar artificialmente estos procesos, señalando que hacerlo frecuentemente resulta en resistencia aumentada o en aparente regresión. Esta comprensión nos invita a desarrollar lo que Jung llamaba paciencia sagrada, la capacidad de respetar el ritmo natural de desarrollo psíquico, tanto en nosotros mismos como en los demás. Esta paciencia no es resignación pasiva, es un reconocimiento activo de la sabiduría inherente de la psique y su movimiento hacia la integración. Jung comparaba este proceso con la germinación de una semilla o el desarrollo de un cristal, procesos naturales que siguen sus propias leyes internas de temporalidad y que no pueden ser apresurados sin dañar su integridad. La relación que está experimentando estas premisas contradictorias está en su propio proceso de cristalización psíquica, que tiene su ritmo intrínseco. ¿Cómo podemos, entonces, responder más sabiamente cuando reconocemos que alguien nos extraña mientras lo niega? Jung nos ofrece varias orientaciones prácticas basadas en su comprensión de los procesos psíquicos profundos. Primero, lo que él llamaba presencia consciente, a mantener una postura de apertura receptiva que ni persigue ni rechaza.